Hermanos queridos, bendecimos al Señor, nos unimos a la alabanza que se le da en este día, por cuanto Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado tan grande privilegio de ser sus ovejas y ovejas de su prado. Un saludo a todos los hermanos repartidos, vamos a decirlo así, en el mundo entero. Creemos que nos están escuchando de muchos lugares, en otras partes, de otros países. Y por supuesto, los más cercanos, en Temuco y alrededor, todas las regiones, un cordial saludo de nuestra parte, un beso santo para todos los hermanos. Vamos a abrir las Escrituras entonces en el Evangelio de Juan. Capítulo 10 del Evangelio de Juan, vamos a leer los versículos 11 y 14. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Por un momento vamos a tomar esos textos, luego vamos a ir a otros más. Pero quisiera, en la gracia del Señor, poder compartir acerca de lo que este buen pastor hizo, hace y hará con nosotros. Por supuesto que lo que hemos experimentado como ovejas de su prado, tenemos un testimonio muy fidedigno que dar acerca de nuestro pastor. Y este calificativo que le dan estos dos textos que hemos leído, tanto el 10 como el 14, en esos dos textos existe 3 veces la palabra buen pastor, buen pastor, buen pastor. Ese calificativo tenemos que decirlo que solamente lo tiene Él y lo merece Él y lo llevará Él por toda la eternidad. Ningún otro pastor, siquiera paralelo al lado de Él, podrá hacerle alguna vez, por decirlo así, alguna competencia. Porque este pastor que nosotros le hemos conocido, en realidad se ha pasado con nosotros, cómo Él nos ha conducido, cómo nos ha llevado. Y hasta el día de hoy podemos decir que Él sí, concordamos con nosotros en las Escrituras, que Él es el buen pastor. La palabra aquí, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da, no está en tiempo pasado ni en futuro. Y esto es muy bueno de poder decirlo, en realidad, o registrarlo en el corazón. Porque la palabra da es que está diciendo que su vida no tan solo la dio, sino que la está dando permanentemente por nosotros. Eso es muy importante. Entonces está en un sentido de que está siempre con nosotros, presente. El pastor es, en su pastoreo es presente, no es futuro ni anterior. Es verdad que por causa de la redención nos hizo para Él y hoy día sí nos pastorea, pero en realidad siempre ha estado, está y estará con nosotros. Y el versículo 14 tiene un sentido muy precioso, porque ahí habla en un sentido de una profunda pertenencia. Si me permiten nuevamente leerlo, dice, yo conozco, dice la segunda parte, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Qué precioso es, cómo nos sentimos tan arrullados, tan amados por Él, cuando en este asunto posesivo, como dice Él, mías son, nos habla de un sentido profundo de pertenencia. Para poder entender un poco más el valor que tenemos que tenerle a este gran pastor, buen pastor, es que es necesario de decir algunas cosas que cuando el Señor comienza su ministerio aquí, en la tierra, al iniciar su ministerio, Él encontró a Israel, a las ovejas de Israel, en una condición nefasta, en una condición terriblemente digna de lamentar. Para eso quisiera que leyésemos el capítulo 9, versículo 36 de Mateo. El inicio de su ministerio dice el versículo 36 del capítulo 9 de Mateo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y también voy a dar lectura
al versículo, capítulo 10 de Mateo, y habla allí de las ovejas perdidas de Israel. El versículo 6 dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay tres palabras aquí que quisiera rápidamente desglosar un poco. Bueno, la palabra compasión, ¿no es cierto? La hemos entendido que ese es un amor de sus entrañas, es una compasión más que lástima, sino es sentir un profundo dolor que viene de ese interior, de las entrañas más profundas del corazón del Señor, y ya eso se transmite como amor, podemos decirlo así. Pero lo que quisiera enfatizar son tres palabras: desamparada, dispersas y perdida. Todos entendemos la palabra desamparada. Cuando alguien está desamparado, es que le falta, nadie cuida de ellas, le falta un refugio, están privadas del bien, están sin cobertura, están a la deriva, están a la suerte de ellas. Mire la condición en la cual estaban las ovejas de Israel cuando el Señor inicia su ministerio. Desamparada. Y también la otra palabra, dispersas. Las palabras dispersas están contenido de que están divididas, están sin comunión, sin hermandad, cada uno haciendo lo que puede, o cada una de ellas en este sentido. Y la palabra perdida del versículo 6 del capítulo 10 nos habla de que están vagando sin rumbo y están confundidas. Hermanos queridos, esa era la condición en la cual el pueblo de Israel se encontraba cuando el Señor vino e iniciaba su ministerio. Por eso que ahí su compasión. Ahora, para poder también entender un poco esto, de cuándo es que Israel perdió el rumbo y quedó confundido, quedó sin amparo, quedó disperso, quedó perdido, vamos a ir a Zacarías, en el Antiguo Testamento, capítulo 11 de Zacarías, y vamos a entender allí algunas cosas preciosas, en el cual vamos a entender estas expresiones acá de Mateo 9. Vamos a leer los versículos 7 al 14, rápidamente. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. El uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras. Apacenté las ovejas, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi cayado, gracia, y lo quebré, para romper mi pacto, concerté con todos los pueblos, y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era la palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Estas expresiones que el Señor declara en el capítulo 9, versículo 36, y esa compasión que siente, está muy ligado a esta profecía, a estas palabras que hablaron y que ciertísimamente se confirmó y se efectuó con el pueblo de Israel. Así que 400 años más o menos de silencio profético en la condición que encontró el Señor a las ovejas de Israel, dispersas por todas partes, sin rumbo. Esa era la condición del pueblo. Qué triste, qué caótico
el panorama, qué triste la situación y la condición de este pueblo, la cual Dios había amado, que había adquirido para sí, que había hecho y forjado en él esperanza de poder reinar, de poder hablar, de poder tener comunión, se había perdido todo. Entonces, ahora aquí viene para traerlo al contexto nuestro. Si Israel tenía pacto con promesas, y ese pacto se había roto, se había quebrado, ¿a dónde quedábamos los gentiles? Entonces, si la condición de Israel, cuando vino el Señor a la tierra, era caótica, era tremenda, era nefasta, ¿cuánto más nosotros los gentiles? ¿Por qué digo esto? Para que apreciemos más la redención que ejecutó al dar su vida al buen pastor por nosotros, y nos adquirió para él, para su rebaño, y nos hizo propiedad de él. Y hoy día él con autoridad pueden decir: mis ovejas y también las mías oyen mi voz. ¡Qué precioso! Según Efesios 2, del 11 al 13, dice que nosotros en otro tiempo estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. No teníamos pacto ni promesas. Esa era la condición de nosotros los gentiles. Por lo menos Israel tenía pacto, tenía promesa, pero se había quebrado. Entonces, la condición de Israel era terrible, pero la condición de nosotros los gentiles aún era peor. Pero bendita sea la gracia de Dios. Bendito sea la misericordia de Dios. Bendito sea el Señor que nos bendijo tanto, para amarnos de cómo nos amó y habernos entregado con nosotros en rescate, y no tan solo a nosotros, sino a todo el mundo. Entonces hoy en día el Salmo 100, versículo 3, será para nosotros, cuando dicen que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué preciosa aquí es la palabra, ovejas de su prado. Porque el prado no tan solo es una grama, no tan solo es un pasto verde, sino aquel es un símbolo de abundancia y de vida. Eso es el prado. Y nosotros estamos allí siendo pastoreados, y allí comemos, allí nos alimentamos. Cristo mismo para nosotros no tan solo es el pastor, sino también el alimento para nosotros. Hermanos queridos, entonces cuando viene a Israel el Señor, y como pastor en este aspecto dice que tiene compasión y ve a las ovejas de Israel que están dispersas, que están divididas, que están desamparadas, y siente esa compasión, es porque está haciendo alusión a Zacarías 11. Allí habían dos callados que decíamos. El primero se llamaba bondad o gracia, y el segundo se me llamaba hermandad o unidad. Entonces esos dos pactos, por decirlo así, un pacto entre esas dos, en esos dos aspectos de esos dos callados, se había quebrado. Entonces no había amparo, no había pastor, no había quien le guiara, y aún más la bondad se había quebrado, la gracia había terminado, y también se había quebrado la hermandad. Allá decía, hablaba de pacto, ya hablaba de comunión y de unidad. Eso es lo que había. Y así estaban. Gracias al Señor. Hoy en día, que podemos nosotros con esta realidad que tenemos, decir todo lo contrario. Ahora el Señor ha hecho un pacto en su sangre, un pacto, este pastor que se entrega por nosotros, se entrega también relacionado a esto que estamos hablando, y el pacto que ahora hay ya no tendrá, ya no se podrá quebrar jamás, ni por muchas debilidades nuestras, por muchas caídas nuestras, incluso hasta por nuestra indiferencia, jamás podrá quebrarse ese pacto, porque ese pacto fue hecho una vez y para siempre. Hoy día nosotros hemos vuelto a estar bajo ese pacto de bondad y el pacto de hermandad, de unidad. Hoy día estamos nosotros introducidos en el rebaño, y aquel que está en medio del rebaño es nuestro pastor. Bendito sea nuestro buen pastor.
Hay muchos títulos que se le califican a Él y tan solo Él, como decía, lo podrán llevar. Nos acordamos de algunos. Por ejemplo, Hebreos 13:20, cuando dice, el gran pastor de las ovejas. También cuando habla Primera de Pedro 2:25, que nosotros nos hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. También en Primera de Pedro 5:4, cuando dice, y el príncipe de los pastores. Nadie más podrá llevar, bendito sea Jesús nuestro buen pastor, ese calificativo. Es único, solamente Jesús como buen pastor y otros tantos más que las Escrituras nos añaden a los calificativos, a los nombres, a los títulos relacionados a este aspecto de pastor. Ahora que somos ovejas nosotros, necesitamos ser pastoreados. Aunque Él está en medio de nosotros, necesitamos ser pastoreados. Voy a decirlo así, individualmente como persona, vamos a decirlo también como familia. En estos días el Señor nos ha estado hablando un poco de la familia también, ya en este contexto que estamos viviendo en estos tiempos, confinados en la casa. Necesitamos el pastoreo en nuestra casa, en nuestra familia. El buen pastor presente siempre, ese que da su vida, debe estar presente como persona individualmente y también como familia. Y cuánto más como iglesia. ¿Por qué es tan necesario, vamos a preguntarnos aquí, el pastoreo del Señor? ¿Por qué es tan necesario que Él nos pastoree de esta manera? ¿Sabe? Porque como ovejas nosotros, las ovejas, vamos a decir algo característico un poco de las ovejas tienden a apartarse del rebaño, tienden a quedarse, a no querer avanzar, quieren transitar por caminos alternativos, y es por eso que ahí luego vamos a hablar un poco del cayado y de la vara, que son tan necesarios para nosotros como ovejas. No, las ovejas muchas veces, o casi siempre, no miden las consecuencias del peligro. Y la característica más relevante es que ellas están privadas de defenderse. Entonces necesitamos mucho, vamos a decirlo así, haciendo alusión a Mateo 9:36, necesitamos la compasión del buen pastor, necesitamos el amparo del pastor, necesitamos estar unidos con el pastor y necesitamos estar hallados por el pastor siempre en estos aspectos que leí: compasión, desamparo, dispersos y perdidos. Necesitamos nosotros eso hoy día, aunque somos ovejas de su prado, necesitamos de aquello. Y como familia, claro, ¿por qué es tan necesario? Como familia nos herimos fácilmente, todo lo hemos experimentado así, con miradas, con palabras. Necesitamos que el pastor esté allí para hablarnos, para enseñarnos, para instruirnos. Estamos dados a herirnos por diferentes opiniones, de acuerdos equivocados a veces cuando se toman como familia. A veces cuando nos relajamos, nos parecemos mucho a las ovejitas, nos relajamos en cuanto a tomar nuestras responsabilidades espirituales en la casa, como varón, como pastor, como para gobernar nuestra familia. Necesitamos al pastor que nos instruya, que nos lleve por esas aguas, que nos lleve con ese cayado y la vara, que nos conduzca a la realidad. Y como iglesia también son muy parecidas las cosas que nos pasan como personas y como familia. Somos dados a oír muchas cosas. Y hoy día quiero coincidir con los dos predicadores anteriormente a este día, en que nos exhortaban a que tenemos que ser sabios en oír. Porque hoy en día se han levantado muchos profetas, muchas predicaciones cibernéticas en las cuales necesitamos oír con el temor, con el filtro del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos que el pastor nos instruya, nos exhorte, nos conduzca, nos discipline en este sentido, nos hable. Somos dados a interpretar doctrinas a nuestros criterios. Es por eso que tan importante es que el buen pastor sobrevee sobre nosotros, vea lo que está pasando para irnos, para amonestarnos, para darnos un toquecito. Necesitamos, ¿cuánto necesita la iglesia de este buen pastor?
Fácilmente nos dividimos como hermanos, a veces hasta porque pensamos diferentes. Necesitamos este buen pastor, necesitamos de su compasión para que nos perdone en nuestras debilidades y en nuestros desvíos. Nos dividimos fácilmente por cualquier cosa como hermanos. Entonces, nos desalentamos. Necesitamos a nuestro pastor. Creo que usted coincide conmigo. Nos enredamos en el mundo, muchas veces somos atraídos por las voces, somos atraídos por las cosas que nos muestran en el consumismo. Muchos hermanos quedaron, escrituralmente hablando, registran de que quedaron porque amaron al mundo, se fueron para allá porque en un momento dado pusieron sus ojos, entró en alguna vanidad en su corazón y se apartaron. Por lo tanto, necesitamos mucho el pastoreo constante, permanente del Señor. Y hoy en día, el Señor, como decía el capítulo 10 de Juan, el versículo 11, que Él da su vida, dando a entender que es un buen pastor presente permanentemente, es porque gracias a Dios podemos decir que Él está en medio de la iglesia siempre, día y noche está pastoreando la iglesia, porque gracias al Señor, porque si no, nosotros hubiésemos estado ¿qué tiempo? Fuera del rebaño. Pero bendito sea el Señor que nos ha llevado una y otra vez por estos pastos delicados, la cual es uno de los salmos preciosos, el 23, que nos habla, el salmo le llamamos el salmo del pastor, porque aquí el importante de ese salmo no son las ovejas, sino el pastor como cuida, como guarda, como guía, como tiene misericordia, como pasa con nosotros, como aún estando casi en la muerte, allí en los valles oscuros, tristezas profundas, depresiones, allí está con nosotros. Es el capítulo 23 del salmo, es el salmo del pastor, gracias al Señor. Ahora, el pastor, vamos a ir haciendo una analogía, así como las ovejas, como nosotros como ovejas también. El pastor utiliza dos instrumentos maravillosos. Y la mayoría lo conoce, lo sabe, hasta lo ha visto por películas. El pastor lleva una vara y lleva también un cayado. La vara era una cosa no muy grande, de madera, que servía para dar toquecitos en la tierra, para direccionar el camino de las ovejas. El pastor iba y daba unos toquecitos en la tierra y como que le indicaba el camino y las ovejas caminaban tras ese toquecito. También la vara servía para defensa igual, para protección, para dar un toquecito a las ovejas cuando vamos a decirlo así, cuando se taimaban, decimos, cuando se quedaban así como no querer avanzar. Entonces ahí se utilizaba la vara y se le daba un toquecito y luego se paraban y seguían caminando. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la vara y el cayado. La verdad, hermano, que la vara y el cayado garantizan o garantizarán la estabilidad, la seguridad de las ovejas. Si un pastor no tiene cayado y no tiene vara, no estamos tan seguros. Pero si nuestro pastor, nuestro buen pastor, tiene la vara, que para nosotros espiritualmente significa también corrección, significa disciplina, significa tratos, significa toquecitos cuando nosotros a veces son más fuertes que otros, porque lo merecemos. Entonces, ¿dónde estaríamos nosotros? Ya dijimos algunas características de las ovejas que tienden a tomar caminos alternativos. Hermanos queridos, necesitamos la vara y necesitamos el cayado. Entonces, para nosotros, vamos a darle este significado sencillo para que todos lo entendamos, que la vara nos representa aquí la disciplina, o la instrucción como disciplina, pero también los golpecitos cuando a veces nos comportamos de una manera indebida. Para protegernos también, para guiarnos también. Entonces, y el cayado es más grande, sin embargo es diferente a la vara porque tiene una curva en la punta y el pastor la utilizaba para varias cosas. Por un lado, para defenderse de depredadores,
de fieras, ¿no es cierto? O para que alguien cuando era tentado con algún animal feroz, ese cayado servía para protegerse, para defender a las ovejas. Segundo, para rescatar a las ovejas cuando éstas caían en un pozo, o cuando, ustedes saben que está en el contexto de las ovejas, cuando andan en pradera, cuando andan en piedras rocosas. Entonces, dada y se caían, y el pastor utilizaba ese cayado que alcanzaba hasta allá abajo, si estaba en un risco, y los traía hasta llegar al pecho y a la mano del pastor, y ahí la tomaba. También se utilizaba, esto es muy curioso, esto me pareció muy interesante decirlo, era para inspeccionar en un momento dado la lana de las ovejas. Ellas empezaban a abrir con ese cayado y empezaban a ver en el cuerpo de las ovejas si éstas tenían alguna herida, que por la lana no se podía ver. Ellos inspeccionaban con mucho cuidado con eso y abrían la lana y empezaban a revisar sus ovejas así. Y también si existía algún parásito. Qué importante esto para nosotros. Es un sentido figurativo espiritualmente. El Señor en nosotros tiene que revisarnos. Y aquí entra otro aspecto más del pastor que dice primera de Pedro 2:25, la palabra obispo. La palabra obispo es el que sobrevé, pero es el que mira no tan solo la apariencia, sino el obispo es más profundo en ese aspecto aquí. El pastor, llámese obispo, en ese aspecto, él interviene profundamente, está preocupado del espíritu nuestro, del alma nuestra, de lo que nosotros pasamos interiormente. Porque nosotros podemos aparentemente estar contentos, reflejar en nuestro rostro una sonrisa, pero quizá por dentro estemos heridos, adoloridos, con problemas, con dificultades, y de hecho pareciera que eso es en nosotros es un círculo. Casi siempre hay problemas familiares, casi siempre estamos amedrentados por alguna noticia, a veces hay problemas económicos, a veces hay problemas familiares lejanos o cercanos nuestros. Siempre estamos como oprimidos, con una tensión, con una preocupación. Pero bendito sea nuestro buen pastor, que como ese obispo que sobrevé, que va más allá de la apariencia nuestra, él profundiza nuestras almas y allí las cura, allí las bendice, allí las toca y allí nos sana. Qué precioso es nuestro buen pastor, cómo se ha encargado de nosotros. Así que, hermanos queridos, la vara y el cayado. La verdad que el Salmo 23, allí en el versículo 4 creo que es, nos dice tan preciosamente que su vara y su cayado nos infundirán aliento. Es decir, sin corrección, sin disciplina, sin toquecito, y sin amor, sin cariño, sin curar, sin rescatar, sin salvar, nosotros no sé qué haríamos en un rebaño. Oh hermano, que el Señor nos bendiga para poder valorar este buen pastor y abrazarnos de sus vestiduras y seguir sus caminos. Hermanos queridos, que así sea. Ahora vamos a hablar un poco, para ir entendiendo más un poco el sentido tanto del pastor, de las ovejas y el pastoreo. Vamos a hablar un poco de las características de las ovejas como un poquito más profundo. Es interesante que en la palabra griega, la palabra oveja significa algo que camina hacia adelante. ¡Qué lindo es esto! Algo que camina hacia adelante. Eso quiere decir que tienen una dirección fija. Sin embargo, vamos a hablar aquí positivamente y negativamente de este camino, en esta necesidad de ser pastoreado. Si la oveja se le caracteriza en que siempre direcciona su mirada y sus pasos hacia adelante, si en un momento dado ella desvía el camino y se aparta un poco del rebaño, ella va a seguir ese camino derecho y puede en un momento dado, en términos de ángulos, quizá variar mucho el ángulo y en un momento dado seguir adelante, porque así caminan. Nosotros que somos campesinos y que hemos visto el rebaño cuando vamos a visitar las iglesias locales del campo, o nosotros mismos que fuimos campesinos, tiene mucha razón este nombre, algo que camina hacia adelante, porque las ovejas no van zigzagueando en su camino en el prado o en los pastos. Siempre le vemos caminando derecho, así sea que se desvió, pero sigue derecho.
Ahora, ¿cuál es lo negativo aquí de nosotros? Cuando nosotros tomamos un camino alternativo del rebaño con nuestros propios criterios, y esto puede ser nefasto, podemos apartarnos porque nosotros tenemos la tendencia de pararnos en lo que estamos entendiendo, compartiendo a veces una doctrina que viene a nosotros y la empezamos a saborear y nos vamos por ahí y podemos perder el foco, la centralidad de nuestro Señor Jesucristo y la centralidad del buen pastor, y podemos hasta apartarnos del rebaño, hasta direccionarnos, hasta perdernos incluso. Hermanos queridos, qué precioso eso. Y positivamente hablando, es que las ovejitas nos enseñan es que siempre tenemos que ir hacia el frente, hacia adelante, pero aquí con nuestros ojos puestos en el buen pastor, en el gran pastor de las ovejas, porque con él estaremos seguros, porque en sus manos está la vara y está el cayado, que le dan completamente seguridad a nuestras vidas. Qué precioso. Así que, hermanos, tengamos problemas, tengamos dificultades, estemos tristes o estemos contentos, no va a relacionarse a eso, no va a deberse a eso nuestro seguir. Estemos tristes o estemos contentos, nuestro caminar tiene que siempre ir hacia adelante. Sigamos adelante. El Señor también en Hebreos 10 nos dirá que al que retrocediere no agradará el alma. Lo que quiere decir que tenemos que seguir adelante, siempre adelante. Pero aquí direccionado por los golpecitos de la vara, para ir sintiendo por dónde va caminando el buen pastor. Qué preciosa la analogía, ¿no es cierto? Otra cosa preciosa que para nosotros va a venir como exhortación y también para aliento, es que ella es uno de los animalitos que no saben defenderse. El Señor la hizo así, imposibilitado de defensas. Si hasta cuando caen al agua tienen la muerte asegurada por causa de la lana, no pueden ni siquiera nadar y defenderse si cayesen en el agua. No tienen esa habilidad que tienen las cabras monteses de correr y andar entre piedras. No, ella es escaso en ella, y más bien dicho nada, no saben defenderse. Están imposibilitados de hacerle frente a un enemigo. Por eso que necesita el buen pastor siempre, que alguien la defienda. Pues nosotros también como ellas. También mueren silenciosamente. Hermanos queridos, usted y yo, o quizás la mayoría de los que me están escuchando, hemos visto cuando alguien sacrifica estas ovejitas. Se van tan tranquilamente y a veces pareciera que cuando uno lo lleva a la mesa para sacrificarla allí, pareciera que van hasta contentos, porque van moviendo hasta sus colitas, llegan arriba y uno las pone en la mesa para poder sacrificarlas. Y no gritan, no hacen escándalo como otros animales. ¿Y en qué espiritualmente vamos a ver esto aquí? Tanto en no saben defenderse como en mueren silenciosamente. Aquí es otro aspecto, pero vale decirlo. En realidad que nosotros estamos llamados a no defendernos como cristianos. Y aquí ya viene la cruz de Cristo que tanto hemos oído, ¿no es cierto?, tomar la cruz. También de morir a nosotros. Mueren silenciosamente. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que la vara esté sobre nosotros para que nos enseñe y para que en su pastoreo el Señor nos enseñe a ser como las ovejas que mueren silenciosamente? Nosotros discutimos, nosotros echámosle la culpa a todos los hermanos, a la iglesia completa, a los pastores, a los vecinos, a los familiares, le echamos la culpa a todos y nos defendemos y nunca queremos morir. Así que, hermano, aquí vaya esta exhortación para mi propio corazón primero, luego también para todos nosotros los que me están escuchando. Amemos la cruz de Cristo en este sentido. Amemos al pastor, abracémonos de su vara, no tan solo de su cayado que nos hace tanto bien, que nos alienta, que nos consuela, sino la vara también es muy importante para nuestras vidas. No olvidéis, no se defienden y mueren silenciosamente. No comen cualquier cosa. Un cabrito come hasta cueros sucios, hasta piedras. De repente a unos cabritos usted le ve de esas piedras livianitas que hay carbónicas, a veces las están masticando, pero las ovejas no comen cualquier cosa. Hermano, el único alimento lo encuentra en el rebaño. El único alimento lo encuentra en los pastos.
en ese que dice en los prados del Señor, que no tan solo significa pastos, sino que significa abundancia, vida. Necesitamos solamente comer nosotros la vida de Cristo. Es la única que nos puede nutrir, es la única la que nos puede ayudar a fortalecernos y a estar saludables. Es la vida de Cristo, es la vida del buen pastor. Por eso que dice, su vida da, también está en este contexto, en que nosotros tomamos de Él. Hermanos queridos, el buen pastor y también el pasto, vamos a decirlo así, el pasto que existe en el rebaño, es Cristo mismo también. Tanto el pastor o el buen pastor como el alimento es el mismo. Cristo es para nosotros nuestro pasto. Gracias al Señor por eso. No beben aguas contaminadas, tampoco beben aguas sucias. Dado lo que dije anteriormente, nosotros tenemos que tener el filtro del Espíritu Santo para poder saber qué ingerir de la comida que hoy en día hay en abundancia en todo. Como les decía, usted se mete a internet y allí encontrará miles de predicaciones. Entonces, con mucho temor y con mucho cuidado, tenemos que escuchar esas predicaciones. Porque muchos en este tiempo se han desviado y han seguido en pos de aquellas doctrinas o aquellas interpretaciones que no son conforme a la sana doctrina, la cual nos habla el Señor. Por lo tanto, hermanos queridos, aprendamos de las ovejitas. Otra cosa, que cada vez que ellas se alimentan, y esto es muy importante para nosotros, lo vamos a entender también, es que comienzan a rumiar del alimento que ingirieron después que ellos la han comido. Tienen esa característica. Muchos momentos están rumiando ahí, hasta sacar todos los nutrientes, extraer todos los nutrientes de allí. Hoy día quiero exhortar vuestro corazón y por supuesto al mío primeramente. Cada vez que oímos una palabra, ¿qué hacemos nosotros? ¿Esperaremos el miércoles que viene y el viernes que viene y otros días en los cuales estamos reunidos? Les invito a que cada vez que usted escuche una palabra, sea los días domingos, sean los días miércoles o viernes o cualquier otro día, seamos como las ovejitas. Meditemos en lo que hemos oído. No seamos oidores olvidadizos. Eso nos han dicho los hermanos en estos días que nos han hablado acerca de la familia, para poder tener una familia saludable. Escuchemos lo que nos dice el Señor. Meditémoslo después que oímos la palabra. Seamos como la ovejita. Empecemos a rumiar hasta sacar todos los nutrientes de la vida de Cristo en cada palabra que se nos dice. Que así sea, hermano. Otra cosa, que las ovejas conocen la voz de su pastor y la siguen. Según capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 27, allí nos dice que sus ovejas oyen su voz, la reconocen y la siguen. Que así sea con nosotros, que la voz del buen pastor esté siempre conectada con nosotros, que esté siempre sintonizada con nuestro espíritu. Que así sea, hermano. Entonces, hermanos queridos, un consejo entonces aquí, trayendo esta característica de las ovejas, un llamado, estoy terminando ahora, un llamado a imitar a estas ovejitas. Nos pueden enseñar mucho, mucho. Imitémonos, voy a repetir algunas cosas, el no defendernos, el seguir adelante pase lo que pase, el morir silenciosamente, el no comer cualquier cosa, no beber aguas turbias y rumiar siempre la palabra, escuchar siempre la voz del Señor. Que el Señor nos socorra, que el Señor nos guarde en estos días y donde mucho, mucho vamos a necesitar la voz del buen pastor, el cuidado del buen pastor, la vara del pastor, el cayado del pastor. Porque solamente, como decíamos, que la vara y el pastor garantizan la seguridad de las ovejas. Digámoslo para nosotros, la corrección, la disciplina, las exhortaciones, la palabra y también el aliento
el perdón del Señor es que nos garantizarán al tener una vida en Cristo saludable.